Ahí está. ¿Les aparece algo a ustedes? ¿Cómo que está grabando? Sí, nos aparece. Sí, aparece. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, vamos a ver la primera parte de la clase de hoy, señales analógicas y digitales. Entonces, para nosotros en esta materia vamos a tener como términos intercambiables, sinónimos, series de tiempo y señales. Ahora en esta parte de la clase vamos a hablar más de señales porque esto tiene que ver un poco con el hardware, entonces como el término señal viene de electrónica, de ingeniería electrónica o de física, series de tiempo viene más de la estadística, de la economía y de otras aplicaciones. Pero vamos a, como les dije, para nosotros son sinónimos. Entonces, todavía aún hoy, en el año 2021, hay muchos sensores analógicos. Por ejemplo, sensores de variables físicas, como por ejemplo sensores de presión, de temperatura, humedad, todavía son analógicos. Y como ustedes bien saben, las computadoras son digitales. Si bien en el pasado hubo computadoras analógicas, las computadoras son digitales. Entonces es necesario una conversión analógica a digital. Entonces, por otro lado, tenemos los transductores, que también todavía en el año 2021 hay todavía transductores analógicos. Transductores sería el dispositivo de salida. Y algunos ejemplos son un micrófono, es un sensor de sonido analógico, y un parlante es un transductor de sonido también analógico. Pero cuando conectamos ese micrófono y ese parlante a un equipo de audio, a una computadora, probablemente el interior del dispositivo sea digital. Entonces es necesario una conversión analógica a digital y una digital analógica a la salida. Entonces aquí podemos ver un sistema completo, o digamos que representa o trata de representar los grandes bloques que podría tener un sistema de procesamiento de señales. No sé si se ve el mouse. ¿Lo estoy moviendo un poquito? Sí, sí, se ve. Bueno, Sí, se ve bien. gracias. 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 Entonces, tenemos aquí a la izquierda la señal analógica X en función del tiempo. Y luego el bloque, que es un dispositivo de hardware, un conversor analógico digital, entonces a la salida la señal está en digital. Y aquí vemos que ya cambió, porque esta X ahora es función de n. Esto ya lo vamos a definir. O sea, algo que estaba en función del tiempo pasó a ser a una función de muestras. Algo que era continuo, que es una señal analógica, pasa a ser una señal o serie de tiempo, si quieren verlo, discreta. Entonces podemos ver la definición de señal analógica. Es una señal que puede tener cualquier valor dentro de un rango de la unidad de la variable y en cualquier instante del tiempo. Por lo tanto, se la considera continua, tanto en amplitud como en tiempo. En cualquier momento y en cualquier lugar puede haber una señal, un valor de una señal. Pero vamos a ver que cuando se pasa a discreto, se digitaliza, como se dice, ya pierde estas propiedades. Una vez que está en formato digital, ya está dentro de una computadora, y la computadora tiene una CPU, tiene memoria, corre un software, entonces puede trabajar con esa señal, procesarla, almacenarla, y luego la salida, el resultado de ese procesamiento, sigue siendo una señal digital, en este caso IDN, y si necesitamos conectar un transductor analógico, necesitamos un
una pieza de hardware que es el conversor digital analógico. Y finalmente tenemos la salida analógica. Entonces, esta sería toda la cadena posible, así como grandes bloques. Entonces, volviendo al ejemplo, en X en función del tiempo, bien a la izquierda, podríamos conectar un micrófono o una fuente de sonido analógica. Luego se corre un software para procesamiento de audio y a la salida, IDT, se conecta, por ejemplo, un parlante, un bafle, un auricular. Entonces esto está en todas las computadoras, en los celulares, en las tablets, este sistema. Sí. Entonces, una señal digital tiene valores dentro de un rango numérico discreto y también en instantes discretos en el tiempo. O sea, es discreta en amplitud y tiempo. Porque es la única forma de que pueda trabajar, de que se pueda trabajar en una computadora. Y esto, si bien parece un poco lejano a la materia nuestra, en realidad las series de tiempo que nosotros tenemos en un archivo y que vamos a usar en la materia, son todas ya digitales. Si alguna vez fueron continuas, no sé, ya no lo son. Si están dentro de una computadora en cualquier forma, son continuas. Perdón, son digitales. En un Excel ya es digital, en una base de datos. En memoria es digital. ¿Y cómo se determinan los valores más adecuados para la digitalización? Y bueno, por un lado tenemos lo que se denomina el rango dinámico, que es importante para determinar la digitalización en amplitud. Y por otro lado tenemos el delta T o intervalo de muestreo, que es importante para determinar los pasos discretos, las muestras, en función del tiempo. Entonces vamos a empezar por el rango dinámico. El rango dinámico es una propiedad que tiene el sensor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sensor de temperatura de por ejemplo, de un horno, y ese sensor de temperatura tiene que medir en un horno así tipo de panadería. Tiene que medir entre 0 y 400 grados, ese va a ser el rango dinámico. 0, X mínima y 400 X máxima. Porque por fuera de esos valores de temperatura, el sensor no tiene especificado un funcionamiento correcto. O sea que el fabricante del sensor certifica que va a funcionar correctamente dentro del rango de operación. Y desde el punto de vista de la señal, ese es el rango dinámico, analógico. O sea, la señal se va a mover entre esos valores. No tendría sentido un horno que tenga menos de 0 grados o no podría llegar a tener más de 400. Entonces ese es el rango dinámico. Entonces ese rango dinámico se puede dividir en una cantidad de n muestras. Esta cantidad de n muestras es una propiedad del conversor analógico digital. Entonces dividimos ese rango dinámico en n muestras y vamos a tener un valor de delta X, o sea, de resolución en amplitud. Por ejemplo, siguiendo con el horno de panadería, esa resolución podría ser 1 grado centígrado, que me parece que sería una resolución más que adecuada para un horno de panadería. Una resolución menor, no sé si tendría sentido, porque una resolución menor además
necesitaríamos más recursos computacionales. Tendríamos que guardar números con decimales o centésimas o milésimas, y en esa aplicación no creo que tenga sentido. ¿Sí? Ahora, por otro lado, si en lugar de ser un horno de panadería, este rango dinámico corresponde, por ejemplo, y vamos a ver si algún compañero nuestro acá de la clase que es economista me puede ayudar un poco. Si, por ejemplo, fuese una serie de tiempo de el valor de una acción, ¿cuánto sería un delta X más que suficiente para representar el valor de una acción? Por ejemplo. Voy a hablar sin Depende de- saber, creo Ajá. que durante el día es cada 20 minutos en general, lo que se informa. Claro, eso se es informa. en tiempo, El, T. pero en El amplitud. delta X podrías decir que es centavo, Sí. pero hay algunas acciones que valen muy pocos, con lo cual llegan a milésimos de centavo. Ah, mira, milésima de centavo. Interesante. Pero en general las secciones más grandes podés decir que se manejan con centavos o décimos de centavo. Interesante, ¿no? Nunca hubiera imaginado que había décimas de centavo, pero Hay acciones, lo que se llama penny stocks, que son acciones que valen menos de $5. Hay algunas que valen, ponerle 3, 4 centavos. sí. Y esas obviamente necesitas discriminar, entonces tenés una cotización muchísimo más fina que los 0,035428. Y en el caso de los mercados de criptomonedas, hay algunas criptomonedas que tienen 8 decimales. Sí. Ah, mira. Pero es discreto, por más que sea fracciones de Claro, centavos, es un rango discreto. Sí, sí, es discreto. exactamente. Y tiene que ser discreto porque no podría almacenarse en ningún registro de ninguna computadora, pues son todas, las computadoras no tienen capacidad de guardar infinitos decimales en ningún número. Es una obviedad, ¿no?, que te estoy diciendo, pero eventualmente, y sería la moraleja de esta parte de la clase, es como dicen ustedes, según la aplicación tiene que haber un valor mínimo, un delta X mínimo, razonable o operativo. ¿Sí? Entonces, ese delta X se determina por el rango dinámico y por lo que dijimos recién, por la operación de esa variable, cómo opera, si opera a las centésimas, a las décimas, a las milésimas. Entonces, de esta forma tenemos determinado una de las dos variables. Ahora nos falta el tiempo. Bueno, para el tiempo es un poquito más complicado. Porque para el tiempo, y acá ya nos entramos más en la materia, porque esto lo vamos a ver, este concepto de la frecuencia, lo vamos a ver a lo largo de toda la materia, tenemos que tener en cuenta la frecuencia máxima de la señal. Ahora la vamos a definir. Entonces, tenemos un teorema del muestreo que dice lo siguiente, que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Entonces, si tenemos, como dice ahí, muestreo en el tiempo, una señal analógica x de t, esa señal va a tener una frecuencia máxima. Y la frecuencia de muestreo va a ser, por lo tanto, la inversa de delta t. O sea, si delta t se mide en tiempo, es unidad de tiempo, la frecuencia se mide en muestras por segundo o hertz, si es la frecuencia máxima. La frecuencia máxima es una de las características de la señal. Y es la frecuencia a la cual puede cambiar esa señal, a la frecuencia máxima con la cual puede cambiar esa señal. Más cambios o cambios a mayores frecuencias no va a tener. Un ejemplo simple es el del sonido, la percepción humana del sonido.
o sea, el audio desde el punto de vista del oído humano. Desde el punto de vista del oído humano, esto para los que saben de equipos de audio, se dice que va de 20 a 20.000 Hz. 20.000 Hz es muy alta. Yo creo que muy pocos oídos en el mundo escuchan esos 20.000 Hz. La mayoría de la gente escuchamos mucho menos, como máximo. Y además es una característica del oído humano que va decreciendo con la edad. No sé si vieron que hace un tiempo salió esto en una noticia que en Inglaterra, creo, habían hecho un dispositivo para ahuyentar jóvenes, y era un parlante que emitía un sonido muy agudo a una frecuencia muy alta, y entonces la gente joven lo escuchaba porque tenía el oído todavía en condiciones. Marcelo, Sí, los otros días mis hijos adolescentes estuvieron haciendo como ese juego en familia, y sí. entonces iban cambiando y había, o sea, estábamos varias generaciones, ¿no? Las 3 generaciones, Sí, y era como muy notorio que los chicos escuchaban más, los de edad media escuchábamos algunas cosas y los mayores escuchaban menos. Sí, nos llamó la atención que... sí, es así, es así. No, había como, se ve que estaba saliendo ellos, bueno, siguen TikTok y esas cosas, se ve que estaba el comentario dando vuelta. Sí, sí, es así, es así. Así como hay animales que, por ejemplo, los perros escuchan Sí, frecuencias muy altas que nosotros ni sí, escuchamos. sí, sí, tal cual. Entonces, esa es una característica de la señal, la frecuencia máxima. Y la frecuencia de muestreo, si cumple con el teorema del muestreo, no se pierde información. Esa es la principal moraleja de esta parte de la clase. Si nosotros cumplimos con el teorema del muestreo, no se pierde información. Si no cumplimos con esto de que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima, vamos a hacer un submuestreo y por lo tanto pérdida de información. ¿Sí? Entonces, siguiendo el ejemplo, el CD de música que todos conocemos, bueno, cada vez se usa menos, ¿no? Pero está cayendo en desuso, pero ese CD de música originariamente se diseñó para una frecuencia máxima de 20 kHz, que sería como lo máximo del audio humano. Entonces, de ahí sale que la frecuencia de muestreo de los CD son 44 kHz. O sea, cumple ahí, un poquito más del doble, que sería 40. Y en amplitud, los CD de música usan 16 bits. O sea que el N es 65.536 niveles. Y estos valores en amplitud y en tiempo son suficientes para música. Funciona bien, un CD es bastante buena calidad, o muy buena calidad. Entonces, volviendo a alguien que dijo 20 minutos de delta T. Puede ser, si la señal es muy lenta, 20 minutos puede ser suficiente. ¿Sí? Porque todo depende de la característica de la señal, de cómo fluctúa. Por ejemplo, si volvemos al horno de panadería. En el horno de panadería habría que caracterizar el horno para ver la frecuencia máxima de cambio de temperatura de un horno. No debe ser tan estándar eso. Pero probablemente que 1000 muestras por segundo sea demasiado. No va a cambiar 1000 veces por segundo la temperatura de un horno, va a ser mucho más lento. O sea, cada un segundo, cada un minuto. Quizás un minuto es mucho, ¿no? Por ahí sí se calienta en un minuto, puede cambiar la temperatura significativamente. Pero en un segundo quizás no. Tengo una pregunta. Sí, Un horno, cuando sí, vos lo prendés, sí, ponele que dentro de los primeros 2-3 minutos empieza a cambiar, hay cambios, pero después se mantiene constante. Si vos claro. no le estás tocando, ¿no? Si vos no le cambiás la temperatura, debería mantenerse constante.
Entonces es como que ahí podrías muestrear cada intervalo más grande, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. ¿Eso se puede hacer? Sí, 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 se puede hacer, sí. Sí, vamos a ver en una próxima clase que si necesitamos, por alguna razón, necesitamos cambiar el muestreo, vamos a ver técnicas de interpolación para aumentar o disminuir el intervalo de muestreo. Ok. Que, por supuesto, tiene sus consecuencias hacer eso, pero a veces es muy útil, es necesario. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que es muy importante conocer acerca de la naturaleza de la serie de tiempo para poder optimizar el muestreo, porque si nosotros no tenemos optimizado el muestreo en amplitud o en tiempo, vamos a tener un mal uso de los recursos computacionales. Si, por ejemplo, nuestro delta X es demasiado chico y nuestro delta T también demasiado chico, estamos sobremuestreando en amplitud y en tiempo, con lo cual vamos a necesitar archivos más grandes, más memoria. Y aquí es... Una consulta. Sí, adelante. Esto suponiendo que nosotros somos los que estamos adquiriendo los datos. Sí. Ahora, si nosotros nos dan o sea, como científico de datos, quizás generalmente nos encontramos ya con una base de datos muestreada. ¿Tenemos Sí. alguna forma de saber si hubo algún problema, si no pasó la frecuencia de muestreo y eso, o no? Sí, está muy buena la pregunta que me hiciste. Y bueno, lo que yo te puedo contestar es más o menos lo que dije recién. En el caso ideal, como científicos de datos, aunque nosotros no hayamos trabajado en esa etapa de recolección de la información, nos vino un archivo. Vamos a decir que nos vino un archivo. Sí. Si nos vino un archivo, y estaría bueno, en la medida de lo posible, saber acerca de la naturaleza de esa serie de tiempo para poder decir, y bueno, me la han enviado con un muestreo adecuado, o no. Ok. Pero O sea que entra en única... juego el conocimiento experto, digamos. Sí, sí, sí. Sí, Ok. totalmente, totalmente. Entra el juego de conocimiento experto. Acerca de esa aplicación específica. O confiar, no nos queda otra. O confiamos o si estudiamos y averiguamos, podemos llegar a ir un poquito mejor. Ok, gracias. De nada. Esto es importante, como les dije, calibrarlo lo mejor posible, porque si sobremuestreamos, ya sea en amplitud o en tiempo, vamos a tener una mala economía de los recursos computacionales. Y si submuestreamos, perdemos información. Se ve eso, ¿no? Eso es tremendo. No sé qué es peor. Creo que es peor perder información. Porque perder información a veces no se recupera nunca más. Si fueron registros, ya se perdieron para siempre. El sobremuestreo de última, bueno, es más fácil, digamos, remuestrear y descartar información redundante, teniendo en cuenta el teorema del muestreo y los criterios de la amplitud, del muestreo de la amplitud, y puede llegar a funcionar bien, pero la muestra perdida muchas veces no se recupera jamás. Ahí también entra en juego el problema de negocio, lo que estás midiendo, ¿no? Porque capaz que muestrear es muy caro. Exactamente, exactamente. O sea, esto tiene diversas aristas, este tema de... En definitiva, todo esto es acerca de la calidad de los datos de una serie de tiempo. Hablamos de eso, de la calidad de los datos, porque vamos a ver en próximas clases que en realidad siempre pasa lo que voy a decir. El trabajo nuestro depende mucho de la calidad de los datos. Si tenemos buenos datos, podemos llegar a obtener buenos resultados. Malos datos, bueno, por más no podemos hacer milagros. Entonces, estos serían los
para lo que es serie de tiempo, señales, los conceptos fundamentales a tener en cuenta. Saber acerca de la serie de tiempo, de la naturaleza de lo que estamos midiendo. Como dijeron recién, por ejemplo, hay criptomonedas que trabajan a la milésima de cotización, y bueno, yo por ejemplo no sabía eso. Gracias. Y bueno, hay que tener en cuenta eso, se ve, por lo visto. Así como otras señales, otra serie de tiempo, tienen otras características que son importantes por la naturaleza de lo que está midiendo o de lo que está representando. ¿Sí? Bien, bueno, esto lo voy a pasar solamente así muy rápido. Este es un dispositivo, como es una pieza de hardware, es un dispositivo que le entra una señal analógica, BDS, y sale una cuenta digital, que es un contador que iguala a la señal analógica, y entonces ahí para de contar y dice, esta cuenta, que es un número, hasta donde llegó el contador, representa, es equivalente a la señal analógica. Esta es una de las tecnologías que hay de conversores analógicos digitales. Hay otras, se las cuento así simplemente, porque esto lo doy en otra materia, entonces me parece interesante. Nada, pero lo más importante en realidad es lo que vimos aquí. Esta sería como el resumen de esta parte de la clase. Teorema del muestreo para tiempo y criterio, digamos, de muestreo en amplitud. Sería importante entonces tratar de cada vez que, o sería bueno cada vez que empezamos un proyecto con una serie de tiempo, tratar de verificar si se cumple esto y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Alguna pregunta? ¿Respuesta? No, y no se me ocurre cómo verificamos, por ejemplo, esto. Y sí, no es fácil, porque depende, como les dije, de la naturaleza de la serie de tiempo, de cómo se origina, cómo se genera esa serie de tiempo. Y el ejemplo que les doy acá del audio es un ejemplo muy trabajado, muy estudiado, entonces ya se sabe la frecuencia. Pero En cuando muchas cosas uno sabe que es estacional también. Sí, eso vamos a ver métodos para calcular la estacionalidad de una serie de tiempo. Pero sí, no es Solo fácil. se me ocurre que Sí. si lo que uno en general recibe los datos, si es algo estandarizado, vendrá especificado cómo se muestreó, y Sí. si no es el óptimo, es algo que, bueno, que se aclara al principio del trabajo. Sabemos que esto no está con el muestreo óptimo, pero bueno, después puede que los resultados den bien igual. Sí. Tal cual. En ese caso podría no ser un gran problema, pero sí una limitación. O sea, tenemos, por ejemplo, si estamos estudiando un fenómeno que tenemos una muestra cada una hora, y otro fenómeno similar tenemos una muestra por día. Y es posible que una muestra cada una hora sea demasiado rápido, entonces con un día estuvo bien, o no. O un día era un muestreo pobre y se está perdiendo información del hora a hora de lo que está pasando, y bueno, se pierde esa información. Por eso, este tema no es fácil, pero lo único que podemos decir es que es importante saber acerca de la naturaleza de la señal, y en base a eso, a un criterio, ya sea que viene establecido por otras personas o que nosotros establecemos, tratar de cumplir con estas condiciones del teorema del muestreo y del muestreo de amplitud en la medida de lo posible. Porque así como está muy estudiado que la frecuencia máxima en audio son 20 kHz, yo no sé, ¿quién puede decir cuál es la frecuencia máxima? Vuelvo al ejemplo ese de una
de una acción en el mercado de valores. No sé, si es que existe eso, quizás no exista directamente ese concepto de frecuencia máxima. Quizás lo único que hay en ese caso es la forma en que se genera esa información, no sé, una vez por minuto, una vez por segundo, no sé. Creo que la máxima no sé cuál es, pero la mínima es un segundo. Un segundo. Yo creo Bueno, que con todo lo que es trading algorítmico, en el caso del mercado de valores, inclusive La máxima menos. será un año, velas de un año. No, eso sí, eso no. Pero creo que inclusive están trabajando por ahora debajo del segundo porque Sí. dónde están los servidores y la distancia y el tiempo que tarda la luz en llegar al servidor pasa a ser relevante. tremendo, tremendo. O sea, que el Es mercado rápido. de valores igual no son señales analógicas, ¿no? O sea, siempre o sea, sería conversión digital la que estamos Sí, haciendo. sí. Sí. Sí, en ese caso sería digital. Pero no importa porque de alguna forma este concepto sirve de la frecuencia de muestreo. Se me ocurre, de acuerdo a lo que me dicen ustedes, que si una serie de tiempo de fluctuaciones en el mercado de valores se genera, hay valores que se generan con un delta T menor a un segundo. Si nosotros tomamos las muestras, si nuestro registro es una vez por hora, estamos perdiendo detalle. ¿Sí? O sea que, si bien no son señales analógicas, todos estos ejemplos, en realidad el concepto es válido del submuestreo o sobremuestreo y de la necesidad de optimizar eso. ¿Sí? Quizás no apliquemos directamente el teorema del muestreo, pero seguro que existe. Acá hay unos que dice cocinando un budín en cuanto metes el cuchillo para... Sí, sí. Bueno, fantástico. ¿Alguna pregunta, respuesta? ¿Estamos bien? Bueno, pasamos a la segunda parte. Ahí está. Bueno, entonces, una serie temporal, una definición, es la representación de una variable en función del tiempo durante un lapso determinado. Y como bien sabemos, esto puede ser el precio de un producto, de un bono, la frecuencia cardíaca de un paciente, la temperatura de un horno, etc. Y estas series temporales o señales se pueden modelizar matemáticamente, descomponer y extraer información e interpolar y extrapolar valores. O sea, extrapolar podría ser forecasting, ¿no? Una visión más amplia de forecasting. ¿Y para qué nosotros queremos hacer esto? Porque analizar y modelizar una serie temporal permitiría, como dice ahí, nos permite dilucidar los mecanismos que la generan, extraer las distintas contribuciones de los diferentes agentes, estimar futuros comportamientos basados en actuaciones anteriores. Porque, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el audio de una orquesta, como ustedes bien saben, esa señal de audio se logró por la combinación, por la suma de lo que contribuyeron diversos instrumentos o los cantantes, las cantantes. Pero a nosotros al oído nos llega todo junto. Y el oído humano, junto con el cerebro, es capaz de dilucidar y de discriminar, que dice, y acá se escucha tal instrumento, esta es la voz de la cantante, esta es la voz del cantante.
Entonces, el oído humano y el cerebro, pues, no solamente el oído, está haciendo una descomposición en frecuencias, claramente. Y nosotros vamos a estudiar en próximas clases cómo podemos hacer esa descomposición en frecuencia a través de un operador matemático que es la transformada de Fourier. Yo sé que para más de uno de ustedes ya es viejo conocida la transformada de Fourier. Bueno, lo vamos a repasar para los que no lo vieron, para que lo vieron alguna vez y para los que no lo vieron nunca, lo vamos a ver aquí. Y entonces, ese tipo de análisis es interesante porque viendo las distintas contribuciones que juntas son la señal, la serie temporal que nosotros estamos analizando, podemos ver cómo contribuyen, qué influencia tienen sobre el total. Por ejemplo, una aplicación en la que trabajo yo, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, se puede ver cómo distintos sistemas, partes del sistema nervioso autonómico, contribuyen a la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca, como varía en el tiempo, es una sola. Sin embargo, hay un sistema, el simpático, que la trata de acelerar todo el tiempo, y el parasimpático que la trata de desacelerar. Entonces, esas dos contribuciones es lo que mueve la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y es posible, a través de algoritmos de procesamiento de señales de serie temporales, separar aproximadamente, a veces no se puede, separar las distintas contribuciones. Y también, por ejemplo, para los compañeros que trabajan en economía, para futuros comportamientos, para modelar acciones de un mercado, cotizaciones, variables económicas. Entonces, los métodos para trabajar con series de tiempo se pueden dividir en tres grandes grupos de métodos de análisis, que son métodos en el dominio del tiempo, métodos en el dominio de la frecuencia y tiempo-frecuencia. Esto lo vamos a ver en próximas clases, varias clases para cada grupo de métodos. Lo que les puedo adelantar que en el dominio del tiempo es donde nosotros nos movemos y registramos las variables. Cualquier variable que estamos analizando en el tiempo, la registramos justamente en el dominio del tiempo. O sea, la representación que vimos antes, por ejemplo, una variable X en función del tiempo, es dominio del tiempo. Es el más natural para nosotros de comprender. El más natural de comprender. Es posible, a través de un operador matemático, hay varios, pero el más utilizado es la transformada de Fourier. Es posible, a través de la transformada de Fourier, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, la serie de tiempo es la misma, pero se representa de otra forma, tiene otra vista, digamos, donde pone de manifiesto otras características, pero la señal es la misma, es como una versión en otra circunstancia, es otro dominio. Entonces, en ese dominio de la frecuencia, las variaciones no son en función del tiempo, sino son en función de la frecuencia. ¿Y para qué nos puede servir pasar del tiempo a la frecuencia? Que también se puede volver hacia atrás. Vamos a ver cómo vamos a pasar del tiempo a la frecuencia y eventualmente volver al tiempo, o sea, pasar de la frecuencia al tiempo. ¿Para qué nos puede servir esto? Porque a veces hay ciertos análisis, ciertas operaciones que son más convenientes de realizar en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver. Ciertos filtrados que funcionan mejor en el dominio de la frecuencia. Y a veces no es necesario volver al dominio del tiempo,
podemos interpretar el resultado en el dominio de la frecuencia y termina el análisis. Así como a veces es conveniente volver al dominio del tiempo y verificar el resultado en el dominio del tiempo. Depende. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy interesante hasta ahora, Marcelo. Tal vez queda más claro con un ejemplo estas cosas, ¿no? Bueno, ya vamos a ver ejemplos. Bueno. Gracias, gracias. Y por último tenemos... Aprovecho Sí, una decí. pregunta para Sí, sí. quienes hayan hecho economía en la facultad o por afición. Yo nunca vi en la carrera transformada de Fourier con ese nombre, pero todo lo que son las regresiones de econometría o todo lo que es diagramas de fases en análisis matemático, no sé si la aplican y capaz nunca las vi con ese nombre o son otro tema, no sé si alguien sabe. Buena pregunta. A veces pasa también en economía que se les cambian los nombres a las ecuaciones o se le pone el apellido de un economista y en verdad en otras carreras se conoce con otro nombre. No, creo que las de Fourier siempre las vi como Fourier, transformadas de Fourier. O series de Fourier. Sí. Bien. No, perfecto, no pasa. No sabía. Buenísimo. Bueno, entonces tenemos dominio del tiempo, dominio de la frecuencia. Y tenemos un tercer grupo de métodos, que son los métodos de tiempo-frecuencia. Es algo como a mitad de camino entre los dos. Y los métodos de tiempo-frecuencia son interesantes, se usan mucho. Un ejemplo son las onditas o wavelets en inglés, que es un tema interesante. Tuvo mucho apogeo en la década del 90 porque es un método bastante moderno, mucho más moderno que la transformada de Fourier. De hecho, los pioneros en esto todos son contemporáneos nuestros, viven los que trabajaron pioneros en este tema de procesamiento tiempo-frecuencia. Y tiene muchas aplicaciones y es algo, ya lo vamos a ver en una de las últimas clases. Es interesante porque es otra forma de ver el fenómeno. Porque todo esto es acerca de poder representar esa serie temporal en una forma de que nos muestre la información, ponga de manifiesto lo que está pasando, nos muestre la información de su comportamiento. Por eso que a veces es mejor el dominio de la frecuencia, por ejemplo, o tiempo-frecuencia. Bueno, ya lo vamos a ver en próximas clases. Entonces, ¿cómo podemos empezar a modelizar matemáticamente esa serie temporal? Bueno, aquí vemos la serie temporal o señal A en función del tiempo y en función del día. Entonces ya nos está diciendo que A, que puede ser cualquier cosa, puede ser la temperatura en un lugar, por ejemplo, temperatura ambiente, tenemos una medición por día. Entonces tenemos para el día 0, vale A0, A sub 0. Para el día 1, A sub 1 y así siguiendo. Hasta n-1, el día n-1, si tenemos n muestras. Como empieza en 0, termina en n-1. Entonces quiere decir que tenemos n muestras. Como vemos, todas nuestras series temporales van a ser finitas, porque esa es la forma que las podemos trabajar en una computadora. Entonces vamos a saber cuánto ocupa en memoria o en un archivo o en una base de datos. Entonces siempre vamos a tener una cantidad finita de n elementos. Entonces aquí se ve que en amplitud A0, A1 va a tener su resolución, que es como lo va a guardar en memoria o en un archivo.
y tenemos aquí también el delta X, que es un 1, que en este caso día, un día. ¿Y cómo lo podemos ver gráficamente? Así, de esta forma. Y aquí, ustedes tuvieron una materia, creo que, o tuvieron o tienen una materia de visualización de la información, ¿no? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Y, Es optativa, pero bueno, sí, yo la hice también. le hiciste. ¿Y ahí vieron visualización de series de tiempo? ¿Algo de esto? No, lo más Fue el importante... enfoque, digamos, el enfoque. Sí, lo más importante que tengo para decir de esto, pues no da para mucho más, es que si bien nosotros tenemos, como vemos acá, una muestra por día, un valor por día, nosotros podríamos hacer un scatter plot, ¿sí? Y no está mal. Pero el problema del scatter plot es que no nos da una idea de cómo están ordenadas las muestras, o sea, los valores en el tiempo. En cambio, unir los puntos, o sea, esto que es bastante simple, es muy importante. Unir los puntos es lo que diferencia a este gráfico a decir que es una serie de tiempo a hacer un scatter plot. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Entonces, nosotros, así como regla general, siempre vamos a representar la serie de tiempos uniendo los puntos, uniéndolas en el orden del tiempo. Porque al fin y al cabo, una serie de tiempo es un conjunto de valores ordenados por el tiempo. Y nosotros los mezclamos, ya va a ser otra señal, ya no es lo mismo. En cambio, un conjunto de números no importa si los mezclas, porque cada número tiene una entidad por sí misma, no hay nada que los ordene. Un conjunto de números, por ejemplo. Esa sería una gran diferencia a tener en cuenta y es la que tiene en cuenta, por ejemplo, cualquier algoritmo que trabaja con series de tiempo, que están ordenadas en el tiempo. ¿Sí? Y si hacemos un zoom de esto, vamos a ver cómo está representado esta señal. Entonces acá se ve el delta X, no se ve el delta T, perdón. Se ve el delta T, no se ve el delta X, pero sabemos que existe. Entonces, esa serie de tiempo en un archivo tipo planilla de cálculo va a tener esta pinta. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Respuesta? yo tengo una duda respecto a la notación que habían usado cuando definieron la serie de tiempo, Sí, porque no estaba seguro ahí. sí. O sea, ahí o sea, por ejemplo, el A11 sería la variación, ¿no? Que hay entre de la 0 a la 1. O sea, No, del día 0 al día 1. sería el valor que toma la serie de tiempo al tiempo 1. Ok, ¿y por qué se suman entonces? Eso es lo que... O sea, ahí Lo que estás... pasa es que no se suman, no es que A día va a ser A0 más A1 más A2, porque como están desplazadas en el tiempo, O sea, es una... Claro, sería, entiendo, es como una suma de dos coordenadas, ¿no? Algo así. claro, exactamente. Está bien. No se suman absolutamente porque están Sí, desplazadas sí, en el tiempo. perfecto. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Estamos bien? Seguimos Y otra grabando. pregunta, respecto al tema de la diferencia entre scatter y serie de tiempo, entonces el scatter plot como que busca ser un gráfico suave, ¿no? En cambio la serie de tiempo es una unión de puntos, digamos, una lineales Claro, porque tramos, ¿no? Sí. sí,
Porque si nosotros, por ejemplo, acá, en este gráfico, si nosotros no unimos los puntos, ¿cómo sabemos que puede ser un scatter plot? En cambio, al unir los puntos, acá estamos poniendo bien explícito que después de la muestra 0 viene la 1, y después de la 1, la 2, más allá del tiempo, ¿no? Está bien. Como para darle más énfasis a la dimensión del tiempo, digamos. Exactamente. En el otro, los dos ejes tienen más o menos la misma importancia. Claro, En porque cambio acá, exactamente, en el scatter plot son pares de valores. Acá también son pares de valores, pero están ordenados por la variable tiempo. Esa es la diferencia. Hay una de las variables que ordena a la otra. En cambio, en el scatter además plot no. hay un solo valor por cada instante de tiempo, mientras en un scatter plot vos podés tener para un mismo valor de X varios valores de Y, por ejemplo. Exactamente, esa excelente acotación, gracias. Exactamente. En una serie de tiempo va a haber un solo valor por muestra en el tiempo. En cambio, scatter plot puede haber más de uno, tal cual. Exacto. Perfecto, gracias. De nada, gracias a vos. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de dominio del tiempo. El análisis del dominio del tiempo incluye todo lo que son los métodos estadísticos, de parámetros estadísticos. Por ejemplo, calcular valores de tendencia central y dispersión, media, desvío estándar, rango, histograma, todo lo que ya sabemos de estadística se aplica acá. Porque nosotros podemos considerar en este tipo de análisis de parámetros estadísticos, podemos considerar a la serie temporal como un conjunto de valores no ordenado, con lo cual se le puede calcular la media. Ahí sería, no nos importa el ordenamiento del tiempo, lo vemos como valores directamente. Y esto es interesante, puede ser interesante de a tramos, por ejemplo, para el total o de a tramos. Y esto se usa muchísimo. Y también otros métodos son los basados en los filtros, que los vamos a ver en próximas clases. Los filtros permiten cambiar, o mejor dicho, extraer de la serie de tiempo algunos componentes, algunas contribuciones, o sea, filtrarla. Y de acuerdo al filtro, si está bien diseñado, puede ser muy útil. Entonces el filtro va a cambiar de acuerdo a la necesidad que tengamos, a lo que queremos, cómo la queremos procesar esa serie de tiempo. Y puede servir, vamos a ver ejemplos en las próximas clases, que podemos extraer no solamente información, sino también componentes principales, tendencias, y vamos viendo cómo funciona. Bueno, como a todos nos gusta el R, y bueno, nos gusta el Python también, ¿no? Pero el R está bueno. Acá tenemos algunos ejemplos en R. Cómo podemos generar aquí una línea de tiempo, ¿sí? Con esta función sec. Generamos una línea de tiempo y luego con rnorm, como ustedes saben, generamos n números random, distribución normal, con esta media y este desvío estándar. Y lo calculamos para verificar. Y luego lo muestreamos. Entonces acá lo que tenemos es una simulación de ruido distribución normal, y le calculamos esos parámetros. Entonces, esto se puede utilizar mucho, como dijimos, para analizarlo en el total del lapso en estudio, o también podría ser de a tramos, la media y el desvío estándar, para ver cómo evoluciona esa serie temporal. Por supuesto, también podemos usar boxplots, que es muy conveniente muchas veces.
Y luego una consulta, ¿por qué si marcaste que la media era 2, te lo marca en otro valor que no es 2, un poco más arriba? Y porque Rnorm no es exacto. Bueno, Pensé que te genera una distribución exacta con eso. no, Dale. Rnorm. Quizás si el n es muy grande, sí. Ahí está. Tiende a minimizar el error. No sé si alguien usó Rnorm del R. No, eso es parte del hecho de que es aleatorio. Nada más que por eso no dio exactamente igual a 2. Sí, Perfecto. sí, yo creo que si la muestra es grande tendría que dar muy cercano, pero varía. No es. Que Y sería pasa 2 que dividido si el n es a y de solamente n. 10, si es... Claro, Si es muy fuera un chica. Sí. N50, capaz ahí te queda más. En realidad es de 0 a 10, pero va de paso de 0 a 1, o sea, son 100 valores. Pero igual no es tanto, 100 valores no es mucho. Y esto creo que anda bien cuando hay miles. Anda mejor. Sí, tal cual, no dados, da un poquito distinto. Que claro, o sea, la distribución de una muestra es siempre una variable aleatoria. O sea, es Claro. 2 más o menos, bueno, con distribución normal. Claro. Bueno, y también podemos, como siempre, calcular el histograma, lo mismo. Ya sabemos lo que es el histograma, ¿no? Y ahora podemos, bueno, con esta formulita, lo que podemos hacer es calcular la distribución normal de acuerdo a los parámetros que le calculamos. Y lo superponemos en el histograma. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es caracterizar, modelizar esa serie de tiempo en una forma muy, muy simple, pero que puede ser útil. Perdón, me perdí cómo llegamos acá, pues estábamos en el boxplot. Sí, estábamos acá. Vamos a hacer toda la cadenita de nuevo. Generamos la señal y verificamos la media y desvío estándar para ver si es igual. Y no es igual por lo que dijimos recién, por las limitaciones del generador de números aleatorios. Claro. Igual esta señal es la que después conforma el boxplot, que lo que muestra es lo mismo, pero de otra forma. El boxplot de esa misma señal. Entonces acá, tanto en el boxplot, que es lo mismo que haberle sacado la media de desvío estándar, lo que hacemos es como juntar todo. El tiempo no tiene importancia acá. Entonces estamos viendo a esta serie de tiempo como un conjunto de valores no ordenado en realidad. ¿Sí? Y podemos hacer el histograma. Y luego, como habíamos calculado la media del desvío estándar, lo que podemos hacer también es calcular una distribución de a pasos más pequeños, cuasi continua, como simulando algo continuo, pero con los parámetros de los datos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Ahí está, o sea, le sacamos el tiempo. El histograma son los datos de la señal, pero ya no estamos mostrando el tiempo. Claro, el tiempo acá ya se perdió. Okay. Perfecto. Entonces, miren, mu, que es la media de x, y sigma, el desvío estándar de x. Entonces generamos esta distribución normal en base a los parámetros de los datos. ¿Sí? Y como hacemos un paso muy pequeño, es como si fuese cuasi continua. Y eso después lo podemos superponer al histograma. Entonces acá tendríamos la modelización completa de histograma y de paramétrica. ¿Sí? En realidad el histograma que vos hicés es como si vos hicieras la digitalización de la señal analógica. Más o menos, diría. Porque vas a tener una frecuencia de muestreo que en este caso es 0,5 unidades,
y ahí lo que tomás es probablemente la media entre los valores o una suerte de media. Claro, pero ojo que en el histograma el eje de abscisa viene del eje de ordenada de la serie temporal, o sea, es la amplitud lo que tenemos en horizontal. Sí. Y el histograma es la frecuencia de ocurrencia de los datos en cada bin, o sea, en cada, no sé cómo se traduce bin, en cada segmento. Es la frecuencia de ocurrencia. O sea, cuántos valores hay dentro de cada segmento. Bueno, acá... Lo que está bueno es que sí. pasamos de una señal a lo que es su distribución de probabilidad aproximada. Entonces Sí. sabemos que nunca se va a alejar mucho de esa media. O sea, va a variar hacia arriba y pero lo estoy leyendo mal. Entonces va a Sí, la variar más o amplitud. menos en dos o sea, va a variar más o menos en dos. O sea, es muy improbable que varíe 0 y es muy improbable que varíe más de 3. Va a variar en general alrededor de 2. Okay. Exactamente. Esa sería la aplicación, gracias, esa es la aplicación una de las aplicaciones de lo que estamos haciendo acá. Así como comentario general sería caracterizar esa serie temporal, la forma más simple de caracterización. Esto lo vamos a ir cada vez complicando más a medida que pasen las clases. Pero la forma más simple de caracterizar una serie temporal es verla como un conjunto de datos, de lo que estamos haciendo nosotros. Porque si estos datos no fueran una serie temporal, si esto fuera una serie de datos, vale todo lo mismo. El histograma, medias, estándar, boxplot, superponer los valores, es todo lo mismo. ¿Sí? Bien. Nosotros, bueno, en R, ya lo saben, esto podemos guardar la serie temporal y volver a leerla, pero cuando la guardamos, como es una serie temporal, es conveniente hacer un data frame donde tenemos las dos variables, el tiempo y la amplitud. ¿Sí? Porque está ordenada por el tiempo. Y por último, para terminar la clase de hoy, el lenguaje en R hay un objeto time series TS. La verdad, nosotros no lo usamos. Pero hay algunos paquetes que lo usan, entonces hay que saber que existe. La diferencia entre lo que hicimos hasta ahora y lo que vamos a seguir haciendo, como verlo como un data frame, es quizás que cuando lo vemos como un data frame, tenemos por lo menos en una serie temporal, por lo menos dos variables de ese data frame, tiempo y amplitud. Y quizás el tiempo es algo que se podría almacenar en una forma más simple. Se podría almacenar la forma de calcularlo y recalcularlo todo el tiempo, en lugar de guardar los valores. Porque siempre el valor anterior más algo, ¿sí? Más delta t. Y yo creo que eso es lo que hace el objeto TS. No guarda toda la línea de tiempo, guarda solamente el comienzo y el delta t. Entonces la reconstruye. O sea, es más económico. O sea, nada. Nosotros no lo usamos. No sé, Fede, si la estás usando últimamente, yo no lo uso. No, la verdad que tampoco. Sí, hay algunos paquetes que necesitan que le pasemos los datos en este objeto. Bueno, ¿alguna pregunta, respuesta? ¿Estamos bien? ¿Te suenan paquetes, o sea, cuáles son los principales paquetes que vamos a usar que no usan TS y cuáles sí? Solo para tenerlos de nombre.
Mira, te puedo decir, los que usamos nosotros no usan TS, así que Mm, yo calculo que, a ver, hay tantos paquetes de R, no puedo buscar, pero no es para buscar, sino solo para tener en mente los más sí. habituales. Sí, vamos a usar paquetes muy estándares. Quizás cuando hagamos forecasting por ahí hacemos algo más sofisticado, en el sentido de usar paquetes más elaborados por otras personas. Pero tratamos de, por lo menos en las clases, en estas clases, hacerlo todo con funciones simples. Porque lo que tiene de bueno hacer las cosas en función simple, una ventaja es que como es simple, uno puede saber bien qué está pasando. Porque a veces un paquete puede ser maravilloso, vos le das algo y te devuelve un resultado, pero ¿qué está haciendo adentro ese paquete? No queda muy claro. Pero también en otras circunstancias, en otras ocasiones, por ejemplo, hacer un algoritmo, implementar un random forest no tiene sentido, usás un paquete. ¿Sí? Por eso depende, por ejemplo. Depende de lo que estemos haciendo. Pero en las clases vamos a tender a usar cosas simples, paquetes simples para poder entender lo que está pasando. Ahora cuando el tema se vuelve más complejo, bueno, no vamos a reinventar la rueda, no vamos a hacer el algoritmo, a implementar el algoritmo Prophet. Lo usamos del paquete Prophet. ¿Sí? Bueno, fenómeno. ¿Alguna pregunta, respuesta? No sé, voy a parar la... No, en esta, iba a decir, en Sí. estas librerías también hay que ver cuánto soportan, no sé, quizás que falten datos a mitad de la serie, digamos, ¿no? Ah, también, sí, sí. Porque ese puede ser un problema. Si manejo los deltas y Sí, no sí. tengo un espacio sin señal, no Sí, lo puedo usar. Sí, sí. Y quizás sea necesario antes de pasarle los datos, hacer la imputación nosotros de datos perdidos. Sí. Claro, exacto. Calculo en este caso va a ser siempre necesario, ¿no? Hacer una No imputación. siempre, no siempre es necesario, pero se dan esos casos y vamos a ver métodos de imputación. Por ejemplo, interpolación. Cuando tengamos la clase de interpolación.